Bueno, muy buenas tardes, buenas noches para algunos. Bienvenidos a esta plenaria que tenemos en una ocasión muy especial porque el tema lo amerita. Unos invitados, unos speakers excelentes, una audiencia como siempre muy nutrida de toda la región. Así que los invito a que se pongan cómodos, se sientan como siempre, como en casa y disfruten de este nuevo encuentro de CXO Forum. Bien. Bien, ¿cuál es la agenda que tenemos para hoy en cómo alinear el negocio con tecnología? Por supuesto, para muchas organizaciones hoy el negocio es tecnología, por no decir que para la mayoría. Pero es importante tener una visión holística, un poco de la teoría. Para eso tenemos invitados a nuestro aliado PricewaterhouseCoopers, con Jorge, con Edgar Mauricio, que nos van a mostrar un poco ese norte de cómo alinear el negocio y la tecnología. Pero por supuesto todo esto complementado con la visión de nuestros aliados, la visión de nuestros CEOs. Entonces tendremos a Manuel Pereira de Cencosud desde Chile, Jessica, directora de tecnología e innovación de la vivienda, y a Carlos Robles desde Keralty. Muy importante el tema de salud en estos días. Y acompañado por otro aliado, Humberto Arango, quien nos dará su visión desde DXC Tecnología. Y al final, por supuesto, tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien. Invitación a participar. Por supuesto, cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier duda, bienvenida. Aquí todas las opiniones son válidas. Lo dejamos para el final, para que tengamos una nutrida interacción de todo lo que se vea en el día de hoy. Adelante. Bien, el primer invitado, un gran amigo, conocido de la industria desde hace muchos años, y vamos al siguiente slide. Jorge Añez, pues tiene más de 20 años de experiencia en el sector, desarrollando proyectos, liderando grandes proyectos de tecnología, en la oficina de proyectos, aseguramiento de calidad, planificación de la continuidad del negocio, arquitectura empresarial. En fin, Jorge pues nos traerá su visión. Tiene múltiples, o ha estado en múltiples industrias, como gas y petróleo, minería. Así que, bueno, bienvenido, Jorge. También voy a presentar a continuación a otro socio de la firma, Edgar Mauricio Arias. Si pasamos al siguiente slide. Edgar Mauricio es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, con especialización en gerencia estratégica y finanzas, negocios internacionales de la Universidad de La Sabana. Ha también sido Project Manager profesional de PMI, miembro de PwC desde el año 98 y actualmente ocupa el cargo de socio de la línea de consultoría en tecnología. Así que como pueden ver, tenemos dos excelentes invitados, nuestro aliado PwC. Así que, bueno, Jorge y Mauricio, bienvenidos, el piso es de ustedes. Vamos al siguiente slide. Bien, mil gracias. Ahí solo para comprobar que el micrófono, sonido, ¿estamos bien? Escuchamos fuerte y claro. Bueno, perfecto. Y Mauricio, también estamos por ahí. Sí, buenas tardes a todos. Y primero que todo, pues muchas gracias ahí por este espacio, Ricardo, para compartir con todos ustedes algunos elementos de lo que es la plenaria de hoy asociada con la alineación de TI con el negocio. Entonces, pues si les parecen, ya podemos dar inicio. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, ahí podemos ir avanzando, Ricardo, en la presentación. Básicamente, lo que queremos es, teniendo en cuenta la temática del día de hoy,
queremos ver cómo esta alineación de tecnología con el negocio, por supuesto, está orientada a maximizar el valor para la organización y los beneficios que podemos obtener de esta alineación, ¿cierto? Este es un tema pues que no es nuevo, realmente actualmente lo que de pronto tenemos es algunos desafíos, algunos contextos particulares, pero siempre pues el tópico de cómo alinear estas iniciativas de TI, estas capacidades de TI con el negocio para lograr un mayor valor, para lograr un mayor beneficio, pues ha sido un tema recurrente que seguramente todos hemos venido trabajando en diferentes oportunidades. Y aquí obviamente lo queremos como enmarcar ya en lo que nos pasa hoy en día en las organizaciones, en lo que vemos en muchos de nuestros clientes, donde se presenta esta necesidad de desarrollar nuevas capacidades, maximizar estos beneficios y lograr una mayor alineación con el negocio, obviamente en la búsqueda de maximizar estos resultados para la organización. Entonces, básicamente tenemos en este espacio que tenemos planeado 3 aspectos. Básicamente, el primero, que es una introducción a cómo maximizar estos beneficios, cómo lograr una mayor alineación entre TI y el negocio, algunos aspectos específicos que nos parecen relevantes, y luego comentarles acerca de cómo son las empresas, o sea, qué características tienen las empresas que trascienden en lo digital, precisamente en lograr esta alineación entre negocio, tecnología, toda la transformación digital que estamos experimentando en las organizaciones y algunos aspectos relevantes que vamos a ver frente a estas organizaciones que se destacan en este logro de esta maximización de beneficios, de esta transformación digital y de esta alineación con el negocio. Entonces, esos son un poco los aspectos que queremos comentarles. Entonces, ahí podemos continuar, Ricardo. Bueno, entonces, como comentaba previamente, actualmente creo que es cada vez más claro y seguramente todas las organizaciones tenemos la conciencia y la necesidad en el sentido de que al aprovechar la tecnología, por supuesto, logramos esa diferenciación como negocio, logramos esa optimización de los procesos, logramos el poder replantear modelos de negocio nuevos y diferenciadores para la organización, y la tecnología, por supuesto, tiene un carácter completamente estratégico frente a ese objetivo que estamos persiguiendo en todas las organizaciones, en términos de crecimiento de ingresos, en términos de rentabilidad, en términos de innovación. El reto que tenemos ahora es cómo lograr que esa tecnología, que esa transformación digital apalanque esta estrategia, estos procesos y se logre esta alineación. Y para eso, por supuesto, es relevante y es fundamental que la función y, digamos, toda la gestión de tecnología, pues tenga un papel estratégico y que tenga un rol de liderazgo, ¿cierto? Digamos, cada vez más con este contexto que acabamos de comentar, inclusive que se ha acelerado, como todos conocemos en la pandemia, el papel de TI se ha vuelto estratégico, digamos, la alineación que se requiere entre TI y el negocio cada vez es más crítica y más fundamental para poder soportar este crecimiento, esta transformación y lograr los resultados que esperamos como negocio. Entonces, digamos que aquí el primer concepto que queremos compartir con ustedes es cómo, digamos, la función y el liderazgo de TI, por supuesto, en este momento tiene que volcarse completamente de una función que en algunos casos y en algunas organizaciones puede ser vista como transaccional, operativa, back office, a una función que es completamente estratégica, soportando la innovación, soportando la construcción de capacidades digitales para la transformación, soportando la construcción de las plataformas de datos que requieren las organizaciones para tener éxito, ¿cierto? Entonces, digamos que es fundamental esta alineación para poder que el rol de tecnología sea este rol de asesor, de soporte a esa estrategia de negocio. Entonces, es fundamental, por supuesto, partir de esta base, ¿cierto? Que no, en algunas organizaciones todavía vemos algunos casos donde puede continuar esta visión un poco
clásica o de vieja data de más hacia el operativo, más hacia el back office, por supuesto, para lograr esta alineación con el negocio, sí es fundamental este rol de liderazgo en la tecnología como habilitador precisamente de esa transformación de negocio, ¿cierto? Entonces, vamos que esto es un primer aspecto que se vuelve relevante para lograr precisamente esta alineación. En la medida que tecnología no tenga este rol, seguramente va a ser más difícil lograr esta alineación entre TI y negocio porque veamos que vamos a quedar relegados un poco a una función más operativa, más de operación, más de soporte, sin lograr realmente la alineación que el negocio en este momento necesita. Y en el siguiente slide, Ricardo, ya, digamos, vemos algunos elementos importantes de lo que ocurre en las organizaciones y cómo tener este rol hacia lo estratégico, este enfoque hacia lo estratégico, y es actualmente, y como ha pasado en muchos años, todavía vemos alguna desalineación que se presenta en algunos casos entre los negocios y el área de TI, ¿cierto? ¿Y esto qué implica o qué genera, ¿cierto? En la actualidad, con tantas tecnologías que están cada vez más al acceso de las unidades de negocio, donde ya vemos que en los equipos de los procesos hay gente que maneja muy bien diferentes tipos de tecnologías emergentes, diferentes capacidades que apalancan la transformación, muchas veces ocurre que se empiezan a generar iniciativas, proyectos o áreas o equipos que están orientadas hacia aspectos tecnológicos, pero que de pronto no tienen una adecuada integración con TI, ¿cierto? Ahí creo que se perdió la presentación. Sí, perfecto. Entonces, ¿esto qué puede generar, obviamente, en contra de la alineación que estamos hablando de TI? Es que no tengamos la adecuada alineación a nivel de procesos, a nivel de arquitectura, a nivel de datos, sino que empezamos digamos, desarrollar diferentes iniciativas, pero no hay una coherencia, no hay una sinergia, no hay una alineación y empezamos a tener en algunos casos resultados que pueden ser positivos si se ven de forma aislada, pero que en el mediano o largo plazo no generan la sinergia y los beneficios precisamente que estamos hablando frente a la transformación digital como negocio. Muchas veces no hay la priorización adecuada frente a qué requiere cada una de estas iniciativas, cuál es más importante, etcétera. Entonces, aquí frente a ese tema, frente a ese aspecto que comentamos de no tener esa alineación, por supuesto, encontramos esta situación que es como lo que queremos mejorar siempre y donde podemos tener ahí una fragmentación, inclusive unos riesgos que estamos asumiendo resultados de esta fragmentación, ¿cierto? Entonces, como lo comentábamos previamente, el objetivo frente a esta desalineación que a veces encontramos es que haya un rol estratégico de la función de TI y que precisamente sea TI en ese rol estratégico muy de la mano con el negocio, obviamente muy en llave con el negocio, que pueda soportar esas prioridades, esa definición de prioridades y que pueda resolver esas necesidades críticas del negocio de una forma adecuada, ¿cierto? Y obviamente enfocado a la innovación, enfocado a la diferenciación y enfocado finalmente a soportar la transformación digital que todos estamos buscando. Y aquí entonces este rol estratégico también está enmarcado en un rol clave de tecnología que es el de orquestador y de integrador, ¿cierto? Y aquí las palabras claves de gobierno, arquitectura, generación de servicios y de modelo, inclusive de autoservicio para las unidades de negocio se vuelve fundamental para lograr esa alineación que necesita el negocio y tecnología. Y finalmente entregar ese valor para el negocio, como comentamos. Entonces, encontramos que la alineación es un factor crítico, es el habilitador de la transformación digital. Cuando no tenemos esa alineación, seguramente los resultados no van a ser tan fuertes, tan contundentes, y vamos a tener que resolver diferentes retos que están alineados precisamente a no tener esa congruencia, esa consistencia en lo que estamos desarrollando, ¿cierto? Y aquí mencionamos también algunos 4 aspectos que son fundamentales dentro de esta
brecha que normalmente encontramos en las organizaciones entre lo que son esas estrategias y esas necesidades de negocio y la ejecución, lo que finalmente tenemos como resultado en el día a día. Y es, como ya comentaba previamente, el rol de TI es fundamental en definir y soportar esas prioridades estratégicas para el negocio y lograr ese adecuado gobierno frente a esas prioridades estratégicas. Otro aspecto fundamental es la gestión de los riesgos precisamente frente a que podamos obtener esas prioridades estratégicas. ¿Y a qué se refiere este punto? Y es que muchas veces definimos las prioridades estratégicas, pero no gestionamos los riesgos que nos impiden el logro de esos objetivos estratégicos. Entonces aquí va muy de la mano la definición de prioridades estratégicas y esa gestión de riesgos para precisamente lograr esa obtención de esos beneficios frente a esas prioridades definidas. Y esto implica también definir unos drivers, unos indicadores de desempeño que me permitan entender cuándo realmente me estoy acercando al logro de esos objetivos, de esas prioridades estratégicas, o cuándo me estoy alejando y tengo que llevar alguna ajuste o alguna corrección frente a lo que estoy haciendo. Y por supuesto, identificar esas capacidades y esos comportamientos críticos que yo debo promover para lograr esa alineación con el negocio. Entonces, aquí hemos hecho como esta primera, digamos, definición de estos retos que tenemos en la alineación del negocio, este rol estratégico que tiene la función de TI. Y ahorita, digamos, ya Jorge Mario nos va a comentar un poco cómo se comportan estas organizaciones que han logrado, digamos, llegar a esta alineación y logrado, digamos, maximizar estos beneficios de la transformación digital. Bien, así como lo menciona Mauricio, hay 4 aspectos claves que nosotros clasificamos. Venimos de consultoría y nos encanta tratar de buscar cuáles son las formas de estandarizar, de mirar los negocios con unos puntos de referencia y con base en eso, en los estudios que se han hecho y con la práctica, puesto en práctica todo esto, pues hay 4 aspectos fundamentales. Si quieres en el siguiente slide, Ricardo, por favor. Vamos a pasar a través de un camino que es el que cruzan por lo general las organizaciones, que es a través de este flujo que voy a escribir, pero antes quisiera describirlo desde mi perspectiva personal. Soy una persona que soy de generación X, 51 años, inmigrante digital totalmente nombrado. Me encanta todos los temas de tecnología, pero me ha tocado convivir todo un proceso para poder llegar y entender varias de las cosas que están pasando, adecuarme, ser flexible y aprender sobre todo muchísimo de estos temas. Eso mismo en analogía podríamos tenerlo para las compañías. Hay unas compañías que nacieron digitales y es diferente al tipo de compañías que vienen desde unas generaciones anteriores, desde los años 50 o anteriores, que llegan con unos legacies mucho más cargados y más robustos, versus unas intermedias en las cuales estamos viviendo más como esta generación donde nos estamos adecuando y estamos siendo esos inmigrantes para entenderlo todo. Entonces aquí tenemos diferentes como niveles de madurez en el progreso, en todos estos temas de digital entendido. Creo que todos los que estamos acá ya después de varios años hemos entendido que lo digital no es tecnológico solamente, sino es el compendio de tener tecnología, procesos y sobre todo la gente, que todo esto converja en una cultura que pueda ser aprovechada hacia futuro. Entonces, este camino que nosotros estamos diciendo que tienen que recorrer estas empresas basado en las estadísticas y los estudios que nosotros hacemos a nivel global, tienen que ver con respecto al cambio, a la inversión, a la gente y al aspecto de resiliencia. Si quieres en el siguiente slide, por favor, Ricardo, vamos a poder ver algunos datos. No se preocupen, no vamos a pasar por cada una de las informaciones que están aquí, solamente como para que lo tengan. Lo podemos distribuir esto para que después cada uno lo tenga. Ya lo tiene pues Ricardo y todo su equipo. ¿Qué es lo que nosotros estamos trayendo acá? Un poco, lo primero que toca, y de esos 4 aspectos, el primer aspecto es el comandar el cambio, ¿sí? No solamente hablarlo, en inglés suena muy bonito, que es el walk the talk the walk, pero en nosotros es que seamos consistentes.
que lo que nosotros estamos diciendo internamente lo podamos ver representado en la realidad con movilizar a la organización, que nosotros seamos capaces que todas las áreas de negocio en la estrategia sean partícipes de el cambio que le queremos dar y hacia dónde lo queremos vincular. Entonces, aquí hay diferentes datos referentes a cómo se definen esos tipos de empresas que sí realmente trascienden. Podemos estar hablando que las empresas piensen que tienen digital como en la vieja guardia o en los años, en los boom de las .com, con tener una página web, ¿cierto? Entonces ya tener una página web es ser digital. Nada que ver, ¿cierto? Y ustedes tampoco me van a meter en eso. Ya lo hemos discutido los últimos 20 años de los grandes progresos que hay aquí alrededor. Pero aún así siguen existiendo este tipo de consideraciones en las empresas donde piensan que por tener algunos procesos automatizados o sistematizados, de ahí para atrás hasta encontrarse con el ERP como la transaccionalidad final donde queda el registro, en el intermedio todavía quedan muchos procesos por automatizar y es allí donde por automatizar, por simplificar, por hacerlos de una mejor manera. Allí es donde las empresas que realmente están trascendiendo dicen, ok, ¿cómo hacemos para que se entienda el negocio de una manera transversal y que todos estemos alineados de una manera mucho más completa? Entonces, aquí hay datos como que las empresas que trascienden tienen una dirección clara para lo digital en un 96% de su tiempo de disposición, de dedicación hacia lo digital. O sea, que tienden, entienden y promueven para que toda la empresa se mueva en esos aspectos. Es así como este tipo de empresas realmente tienden a tenerlo dentro de sus planes estratégicos de una manera específica, ¿sí? Que no sea solamente un tema de promulgarlo bien para salir bien en la fotografía, sino que empiece a estructurar. Y ahora también, en el siguiente slide, también vamos a comentar cómo es el que invierta realmente lo que dice. Entonces, para salir en la encuesta y decir que son los mejores, que piensan en digital, que están en la vanguardia de todas las tecnologías, todos pues dicen que sí. Cuando los confronta uno y dice, bien, ¿qué porcentaje de su presupuesto comparado contra los ingresos, comparado contra el gasto, contra lo que sea? Comparativamente, ¿qué tanto invierte usted en estos temas que está diciendo en tecnología y o en digital, procesos que vaya en esta filosofía digital? Y ahí es donde se encuentran las grandes brechas. Ahí es donde las empresas empiezan a decir, ok, bien, nosotros más lo que decimos que lo que estamos haciendo. ¿Cómo hacer para compenetrar que esa información de lo que claramente tenemos en nuestra cabeza empiece a hacerlo? Claramente, vuelve y sale los temas de las barreras o dificultades relacionados principalmente con temas de retornos de inversión, de cómo ver que lo digital, llámese lo digital dentro de la transformación del negocio, nos puede traer nuevos cambios, sobre todo en los temas de innovación, movilizarse en todos estos temas de una manera práctica. En el siguiente slide vamos a ver lo referente a la gente. Con algunos expositores a nivel internacional hacían unas exposiciones que nos metimos en el rol de decir y hablar mucho del upskilling, ¿cierto? Cómo hacer que la gente tenga en el término americano, en inglés, que es cómo hacerle esa actualización de las destrezas. Pero básicamente lo que decían era, ¿cómo se le puede hacer un upskilling a una persona que no tiene el skill, no tiene la destreza? Lo principal es ver cómo hacemos para realmente empoderar a las personas, de darles esas bases mínimas para hacerles que el camino y la experiencia que tienen dentro de la organización les permita crecer de una forma adecuada, alineado con lo que estamos diciendo nosotros. Entonces, para poder hacer todo esto hay que orquestarlo de buena manera, como lo mencionaba Mauricio. La estrategia no solamente es para cantarla, sino para vivirla, y esto hay que implementarlo a través de unos aspectos claves. También, de nuevo, tenemos ahí muchos datos para darles, pero en pro del tiempo, prefiero más bien como que les podemos dar esto en cualquier momento. Si quieren consultarnos, con mucho gusto podemos atacarlo. Y por último, en el último slide, si me ayudan ahí, es crear una cultura resiliente. ¿Cómo hacer con todas estas tecnologías, metodologías, enfoques, disciplinas, cualquiera de estas? Y ahora que entremos y hablemos del tema de agilidad empresarial como uno de esos enfoques que se están utilizando fuertemente acá, o el BizDevOps,
alineado a todos los desarrollos de una tecnología, pero que vaya alineada con la estrategia del negocio, ¿cómo podemos aplicarla? Entonces, dentro de esto, grandes pasos y grandes retos tienen las organizaciones, de nuevo, en decir, si yo no soy una startup que nací con todos mis procesos digitales, que arranco con una cultura cero papel, donde lo digital es lo que manda, sino que estoy en ese intermedio y tengo que administrar lo híbrido, pues allí es donde tengo que enfocarme y decir por dónde nos podemos mover, cuál es esa cultura que vaya de acuerdo a lo que proponemos y que los van a scorecard de medición, todos esos puntos o metas, pues que tengan considerado también aspectos que permitan a la organización invertir, innovar, crear, pero lo más importante, que si se equivoca sea una cultura resiliente en cuanto a aprender rápidamente y volver a regenerar. Bueno, aquí más en pro de el tiempo, siendo muy juiciosos con lo que llevamos, hasta aquí es lo que queríamos como compartir, abrir un poco el espacio, la discusión y quedamos muy atentos, felices de participar en todo esto. Ricardo y todo tu equipo, mil gracias, Eduardo, lo mismo. Por supuesto. En el siguiente slide, ahí están los datos, pero igualmente los compartimos. Jorge, Mauricio, muchas gracias. Muy buena presentación. Me quedo muy claro con lo de maximizar los beneficios, las características de cómo trascender o que tiene la organización en trascender. Y por supuesto, estrategia y liderazgo. Muy buena información. Gracias por compartir. Bueno, seguimos ahora con Manuel Pereira. Manuel es el CEO de Cencosud en Chile. Manuel también gran amigo de la comunidad. Lideró el directorio en Venezuela años anteriores cuando operábamos allá. Si pasamos al siguiente slide, vemos un poco la trayectoria de Manuel, que ha sido pues muy importante en retail, en organizaciones, también estuvo en Farmatodo. Igualmente ha sido un líder, digamos, de comunidad. Desde la Cámara Venezolana he estado también en la AmChat y miembro de Gartner. Así que, bueno, tenemos aquí una visión muy interesante de Manuel. No tenemos slide, pero lo hacemos a capela, que también es válido. Así que... Dale, buenísimo. Gracias, Manuel. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y sí, me disculpan ahí la parte de los slides, pero la verdad que llevo unos días bien complicados. Bueno, sí, les comento un poco para los que quizás no saben. Bueno, Cencosud es un retail, uno de los más grandes en Latinoamérica. La verdad tenemos operaciones en Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia. Yo soy el responsable de tecnología en Chile específicamente. Aquí apareció una slide, que bueno. Un poco para poder dirigir la conversación. Y para que tengan una idea, en Chile nosotros manejamos 3 unidades de negocio de retail, supermercados, tiendas de mejoramiento del hogar y tiendas por departamentos. Cuando hablamos de mejoramiento del hogar, es una especie de Home Depot, Easy, los que lo conocen, que estamos en varios países. Y en tiendas por departamento manejamos una marca que se llama París, que es un equivalente a un Macy's, ¿no? En total nos suman aquí en Chile 340 locales, ¿ok? Manejamos 8 centros de distribución y somos más de 50.000 empleados aquí en Chile, ¿ok? Obviamente a nivel regional somos mucho más grandes, ¿ok? Tenemos muchas operaciones y nuestro principal negocio es supermercados, es la verdad, groceries, ahí donde estamos. Entonces, bueno, aquí escuchando a los colegas ahí de Pricewaterhouse, lo primero que yo quiero comentarles es que hoy en día nosotros no tenemos una separación entre negocio y TI. ¿Ok? Nosotros hablamos hoy en día, TI forma parte del negocio. Y eso es fundamental y tratamos de no etiquetarnos de que negocio y TI, sino somos un solo equipo de trabajo. ¿Qué es lo importante en esta alineación? ¿Ok? Y aquí no hay una receta única, sino es una receta mixta. La verdad, cómo llegamos, aquí al final traté de hacer algo para ilustrarlo. Y nosotros partimos mucho, y les voy a colocar un ejemplo de cuáles son los objetivos estratégicos de negocio, donde obviamente nosotros participamos de esos objetivos estratégicos de negocio, pero es importante partir de algo
porque es a dónde queremos llegar como empresa, qué es lo que queremos hacer este año y en los próximos años. Y bueno, como aquí lo dijeron, hay una dinámica muy rápida donde todo está cambiando, entonces no es que tengamos una estrategia 5 años. La verdad, nosotros tenemos estrategias 2, 3 años y ya es muchísimo, porque bueno, las tecnologías cambian, ¿ok? También cambia la dinámica de mercado y eso lo aprendimos mucho, obviamente, con la pandemia y todavía lo estamos viviendo. Entonces, esto es fundamental, ¿no? Entonces, partimos de que tenemos unos objetivos estratégicos de negocio, que estos objetivos estratégicos de negocio pretenden solucionar problemas de negocio y también pretenden atacar oportunidades que hay en el negocio. Entonces, claro, nosotros como área de TI, que conocemos la tecnología y conocemos los procesos de negocio, la verdad estamos en la capacidad, ¿okay?, de liderar, ¿okay?, y no ser unos tomadores de pedidos, sino de empujar a que esto suceda. Por eso es que nuestra contribución hoy en día es muy importante para lograr esto. Pero no quiero dejar de mencionar que siempre tiene que estar alineado con un objetivo estratégico de negocio y que ayude a solventar un problema de negocio o una oportunidad. Y por eso se fijan unos KPIs, ¿okay?, que qué es lo que se pretende mejorar o lograr con estos objetivos estratégicos de negocio. Y todos nos alineamos ahí. ¿Ok? ¿Y cómo nos alineamos ahí? Bueno, y lo ven aquí al final, donde yo planteo nuestro rol fundamental aquí, aparte de cambiar los procesos de negocio, es también decir cuál es esa solución tecnológica recomendada. Necesitamos desarrollar, necesitamos traer alguna solución, necesitamos mejorar algo, ¿ok? ¿Cómo digitalizamos, cómo no digitalizamos? Y por eso es que yo digo que no hay una solución única aquí. Lo que sí es importante es que tomamos en cuenta 3 grandes factores, ¿no? Primero, la rapidez con la que podemos abordar la solución para poder lograr la solución de este objetivo estratégico de negocio. Luego, la agilidad, que es muy importante. ¿Ok? No trabajamos waterfall, todo es lo más agile posible. ¿Ok? Y luego que tenemos un componente bien grande que es de liderar. No solo liderar la tecnología, sino liderar los procesos de negocio. Un ejemplo de cómo funciona esto es, bueno, tenemos en la compañía un objetivo de mejorar la disponibilidad de producto. Ok, queremos pasar de una disponibilidad de 90% a 95%. Es el objetivo que nos tramamos. Como ustedes saben, y ahí es donde arquitectamos todo proceso y tecnología, para poder manejar la disponibilidad hay que tocar procesos logísticos, hay que tocar procesos de tienda, ¿ok? Hay que tocar procesos de inventario, hay que tocar procesos financieros. Lleva un conjunto de temas aquí que puede haber desde muchos desarrollos in-house, ¿ok? Puede haber componentes de soluciones, puede haber componentes de legacy también, porque no nacimos digitales, obviamente. Tenemos más de 50 años la empresa. Entonces, ahí es donde nosotros engranamos y arquitectamos todo esto de cómo podemos lograr de una manera mucho más rápida, mucho agile, de poder ir entregando resultados y de cómo podemos liderar esto. Entonces, ahí es donde encontramos esto. Y le pongo un ejemplo. En este proceso, este objetivo estratégico, nosotros logramos mejorar la disponibilidad de producto en 2 puntos, solamente cambiando un proceso de negocio. No cambiamos nada tecnológico, no trajimos nuevas tecnologías, sino que logrando con el liderazgo del conocimiento que teníamos de negocio y de la tecnología, logramos cambiar un proceso de negocio que quizás era un paradigma, lo revertimos y con la tecnología que hicimos logramos rápidamente mejorar 2 puntos de esta disponibilidad. Sin embargo, obviamente todavía no logramos ese KPI que queremos, ese objetivo final, y ahí es donde empezamos a traer distintas soluciones. ¿Ok? Desde soluciones que hoy en día son software as a service. Nosotros ya no implementamos nada on-premise, trabajamos mucho con software as a service y trabajamos también con desarrollos digitales propios. Va a depender
de la estrategia que nosotros tengamos. ¿Ok? Y cuando yo digo de la estrategia que nosotros tengamos es que si queremos tener una solución de negocio, digamos como dice Gartner, los business capabilities, queremos atacar business capability para generar un diferenciador estratégico de cara a la competencia, de cara al mercado, probablemente ahí vamos a enfocar todo a nosotros mismos desarrollar. ¿Ok? Pero donde nosotros no queremos tener un diferenciador estratégico o un diferenciador competitivo, ahí seguramente vamos a atacar estos campos con soluciones software as a service. Hoy en día el mundo de soluciones software as a service ya viene con microservicios, ya viene con APIs, donde podemos implementar soluciones en 7 meses rápidamente, ¿ok? Y además, como ya vienen con microservicios, nosotros podemos agregar valor sobre esos servicios con propios desarrollos que nos permitan innovar o que nos permitan incorporar startups, ¿ok? Y digamos, tenemos una solución de un ecosistema, no tenemos una solución única. Entonces, como un poco en resumen y dejar aquí el mensaje, aquí la clave para estar todos alineados es primero que somos uno solo, no hay diferencia entre TI y negocio. Segundo, todos tenemos que trabajar por un solo objetivo estratégico de negocio, ¿ok? Y tener claro cuáles son los problemas que queremos solucionar, cuáles son las oportunidades y qué KPI queremos lograr. Si todos tenemos esto claro, la verdad lo demás para mí es lo más fácil. Obviamente hay temas de liderazgo, hay temas de cultura, hay temas de cambio. Sí, es un proceso. Y un proceso que, bueno, hay organizaciones que viven más rápido, hay otras que viven más lento. Lo importante es poderlo comenzar y poder estar alineados ambos en la misma dirección y todos montados, como decimos, en el mismo barco. Ese es un poco mi comentario aquí. Y bueno, después ahí quedamos para las preguntas y respuestas. Perfecto, Manuel. Muchas gracias. La verdad, muy claro. El ejemplo que pones, digamos que nos ilustra todavía más el punto de lo esencial que es tener un objetivo en común, ¿no? Y tanto tecnología y el negocio ser ese habilitador juntos, y supongo yo, eso lo vemos ahora en preguntas, que hasta los presupuestos de esa manera fluyen más fácil para adquirir o para buscar esas soluciones tecnológicas que recomiendo. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, y aquí agradecerle a Manuel, a Mauricio y a Jorge por el manejo del tiempo. La verdad, vamos impecables. Así que de verdad que muchas gracias. Bueno, ahora quiero dar la bienvenida a Jessica Padilla. Jessica ya nos ha acompañado en algunas otras ocasiones. Ella es la directora de tecnologías de innovación del Banco de Vivienda en Colombia, pues, en la región. Jessica, bueno, es ingeniera de telecomunicaciones, más de 13 años de experiencia en ambos sectores, tanto público como privado. Es la directora, como mencionaba, de las tecnologías de innovación en Davivienda. También lidera Davivienda Labs, donde sale mucho de la innovación, de esas tecnologías emergentes que puede tener el banco para ser de vanguardia. También hizo parte del Comité Nacional de Inclusión, ha estado también en la parte de regulación como profesora y bueno, la verdad es un honor tenerte aquí, Jessica, y aquí aprovechar para felicitarte por el reconocimiento que tuvo Davivienda del grupo con Vital Paz hace pocos días en el Palacio Presidencial de Colombia. Y que bienvenida, Jessica. Ricardo, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar en este espacio con ustedes. Estoy hoy representando a mi jefe, a Patricio Melo, quien fue quien hace 5 años decidió establecer el laboratorio de nuevas tecnologías del Banco de Vivienda. Un poco para poner contexto, este laboratorio nace como parte del proceso de innovación del Grupo Bolívar, que es digamos, una estrategia que arrancó hace más de una década, y en ese marco encontramos la necesidad de generar un espacio donde se hiciera como un merge entre la innovación
y las nuevas tecnologías que ya empezaban a, digamos, a poner algunos retos que iban mucho más allá del proceso de adaptabilidad a la tecnología tradicional, digamos, a la que aprendíamos en la universidad. Y lo que buscaba Patricio en su momento es que como organización estuviéramos listos para apropiar de manera rápida esos nuevos conceptos de la inteligencia artificial aplicada, por ejemplo, y de blockchain, encontrar los beneficios de esas tecnologías y poderlos materializar, tanto para optimizar procesos al interior de la organización como para mejorar nuestra experiencia con los clientes. Si me ayudan con el siguiente slide. Después de algunos años de hacer unos primeros tests en la banca retail, decidimos arrancar una estrategia para nuestros clientes corporativos. Y aquí, digamos, haciendo honor un poco al tema que nos convoca, creemos que hemos encontrado victorias tempranas en cuanto al relacionamiento con el negocio, y creemos que se debe pues a esta receta que construimos no solo desde la vicepresidencia ejecutiva de operaciones y tecnología a cargo de Patricio, sino también desde la vicepresidencia ejecutiva corporativa. Un poco la intención era promover procesos de innovación en los distintos sectores económicos a los que pertenecen nuestros clientes corporativos. En unas conversaciones iniciales que teníamos con algunos de estos clientes, encontramos que un denominador común entre todas las industrias es que todos estábamos como con el mismo anhelo de poder incorporar nuevas tecnologías dentro de los procesos para hacer más eficiente el negocio. Luego definimos un ejercicio que nos permitiera impulsar la innovación en esos sectores o industrias a través de la incorporación de tecnología top of the art, en la que ya nosotros en Davivienda teníamos una experiencia importante, de manera que ellos pudieran, pues, a través de algunos espacios de co-creación, identificar cómo esas tecnologías podían también generar valor en sus procesos, digamos, como de core y en los procesos que impulsan sus negocios. Un poco cómo funciona, cuál es el esquema de trabajo en el que nos estamos moviendo desde hace un par de años. Lo primero, llevamos pues nuestra oferta de conocimientos, logros y lecciones aprendidas en materia de tecnologías 4.0. Nos aseguramos que los objetivos a los que le están apuntando nuestros clientes corporativos están también alineados con los objetivos de negocio del banco. Buscamos la manera de cuantificar cuáles proyectos podrían eventualmente generar valor agregado a nuestros clientes, a uno de ellos o a varios dentro del mismo sector. Y trabajamos también bajo un esquema en el que basamos los ejercicios de innovación tecnológica en Davivienda, y es pensando en grande, pero arrancar en pequeño para ganar velocidad. Por favor, el siguiente. Sí. Si me ayudan con el siguiente slide, por favor. Bueno, entonces desarrollamos una metodología muy sencilla que, digamos, no tiene como pasos estrictos que cumplir, pero sí como que nos da 5 hitos claves que nos garanticen que el proyecto, la iniciativa pueda llegar a un feliz término. Y cuando digo feliz término no me refiero a que necesariamente genere una intención de masificación o de industrialización de la solución, sino que podamos listar lecciones aprendidas de ellas, porque también, digamos, es importante para nosotros que tanto nuestros equipos como los de nuestros clientes corporativos entiendan que este es un ejercicio donde la resiliencia es un valor importante y se vale fallar. Entonces, lo primero que hacemos son meetups y workshops con el cliente o los clientes de la industria a la que queremos focalizar. Segundo, invitamos a sesiones de co-creación donde se sientan no solamente tecnología, sino también las áreas de operaciones, incluso las áreas jurídicas, porque hemos encontrado que la regulación a veces, digamos, no está tan alineada con la tecnología o con la necesidad de negocio, y también, por supuesto, las áreas de negocio de ambas partes.
se hace de manera conjunta un análisis del valor agregado tanto para el cliente como para nosotros. Establecemos una prueba de concepto que debe tener claramente definidos unos KPIs que nos indiquen si hace sentido continuar escalando la solución o si simplemente pues se hace una matriz de lecciones aprendidas que nos permita, digamos, como no repetir errores, y dependiendo del resultado se hace o no un scale up. Siguiente. A la fecha tenemos más de 14 proyectos desarrollados con este esquema. Estamos trabajando no solo con aliados, digamos, como clientes corporativos, sino que también hemos querido tocar las puertas para trabajos de co-creación con algunos otros actores del sector financiero. Hemos hecho 4 ejercicios con ellos. También hemos trabajado con el gobierno, como les mencionaba anteriormente. Pues al ser nosotros una entidad vigilada, es importante que los temas normativos y regulatorios estén siempre cubiertos, y por lo menos hemos tenido un ejercicio de co-creación con 4 sectores de la economía distintos a la banca. Siguiente. Algunos de los resultados que les quería compartir hoy: estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de la República y la Superintendencia Financiera en la emisión del primer bono sobre blockchain. Esto es, digamos, un hito en la región. En algún momento en Europa el Banco Santander hizo la emisión de un bono, pero fue meramente conceptual. Aquí, pues al tener involucradas a 2 autoridades de gobierno, vamos a efectivamente realizar una transacción en un bono que emitirá Da Vivienda y que comprará BidInvest en el mercado primario y que será comprado en el mercado secundario por una institución financiera a la que no me puedo referir por razones de confidencialidad, y pues se derivó de un proceso de co-creación de algunos meses con la entidad multilateral y con esa otra institución financiera que les menciono. Siguiente. Por otro lado, en cuanto al sector energético, logramos hacer hace algunos meses una sinergia muy interesante con XM, que se encontraba buscando maneras también de optimizar sus procesos, y dentro de ellos el proceso de compra y venta de energía, perdón, de compra de energía que hacen los distribuidores a nivel nacional. El sector energético como el financiero tienen una regulación bastante estricta, entonces los tiempos para confirmar la compra de los paquetes de energía son bastante, digamos, estrictos, y la operatividad que tenía el proceso a veces pues impedía que se pudieran concretar los negocios pues de manera oportuna. Lo que hicimos fue generar una plataforma, una red de blockchain que tiene 3 nodos, uno en Da Vivienda, otro en XM. Aquí contamos con un aliado adicional que es GESELCA, y a través de esa plataforma blockchain, GESELCA realiza la solicitud de las garantías bancarias que respaldan la compra de energía que están realizando. Esta es una solución que pusimos en producción en julio de este año. A la fecha hemos emitido casi 60 garantías bancarias por más de 45.000 millones de pesos, y estamos en el proceso de masificación para que no solamente GESELCA, sino todos los demás distribuidores de energía del país puedan, si lo consideran oportuno, utilizar esta solución para la adquisición de la energía que compran en XM. Siguiente. Otro, digamos, como otro de nuestros proyectos, el que mencionaba Ricardo cuando hizo la introducción, esta es una iniciativa que trabajamos con el sector corporativo, con el grupo AUNA. Más o menos en febrero de este año se avisoraba que para el proceso de reactivación económica los pases de inmunización iban a ser fundamentales. Entonces decidimos desarrollar un pase de inmunización que además contara con las características de seguridad necesarias para evitar su falsificación.
conociendo de nuestro camino recorrido en materia de blockchain, nos pidió hacer una prueba de concepto que fue probada en su momento en las clínicas de ellos en Barranquilla y en Medellín. Buscamos a otro aliado corporativo en Bogotá, que era la Fundación Cardioinfantil. Allí hicimos nuestra primera prueba del pasaporte, emitimos cerca de 7,000 pasaportes en 3 de las ciudades más importantes del país. Con esos resultados fuimos donde el ministro Fernando Ruiz, quien encontró, en su momento todavía estaba muy focalizado en tener las vacunas necesarias para vacunar a toda la población, pero una vez se surtió como la primera fase de vacunación y empezaba el proceso de generación del carnet digital, pues nos llamó, nos pidió apoyo para adoptar de manera ágil el pase digital para Colombia, y en un periodo de más o menos 6 semanas, en un trabajo digamos, articulado entre sector público y sector privado, pero sector privado desde el sector financiero y también desde el sector salud, logramos hacer el lanzamiento de Vital Pass el 1 de septiembre de este año. A la fecha se han emitido casi 5 millones de certificados, y pues la idea es que se puedan generar al menos los 35 millones de certificados de los colombianos que han recibido su proceso de vacunación. Y bueno, como mencionaba Ricardo, la semana pasada, en el marco de la convención bancaria de este año, recibimos un premio de sostenibilidad en la dimensión social, y traje video para compartir con ustedes. Bueno, mencionar también que esta solución fue adoptada en Colombia, pero también está siendo testeada en algunas regiones de Perú, porque es la intención del gobierno de ese país, pues, digamos, adoptarla de manera oficial. En eso estamos trabajando. Creo que tenemos problemas con el video. Creo que tenemos problemas ahí con la presentación, pero bueno, después les envío el video y quedo atenta si tienen preguntas y para que conversemos respecto a este tema tan interesante. Perfecto, muchas gracias, Jessica. Al final, entonces, estaremos para la sesión de preguntas. Y bueno, traes a la mesa múltiples ejemplos de cómo alinear. En el caso de la vivienda, pues siempre he percibido que la tecnología es el negocio y lo importante que es co-crear, no solo como nos mencionaba Jorge y Mauricio y Manuel, sino cómo sentarnos a la mesa y cómo co-crear pues, conjuntamente con el negocio. Bueno, muchas gracias, Jessica. Muy bien, ahora quiero invitar a Carlos Robles, es el gerente corporativo de arquitectura y procesos de Keralty, sector salud. También muy interesante para conocer un poco la visión que trae de cómo alinear salud, si se puede decir como negocio, pero es importante que funcione articuladamente. Carlos es ingeniero de sistema de computación, cuenta con una maestría en gestión de organizaciones. Actualmente es el gerente corporativo de arquitectura y procesos de Keralty, dentro de la vicepresidencia global de sistemas de información. Y bueno, ella lleva elaborando 4 años y antes ha trabajado 17 años en el sector financiero. Así que bueno, gracias por estar aquí con nosotros, Carlos, bienvenido y gracias por compartir la visión. Gracias, Ricardo, por la invitación. Bueno, básicamente la idea de la charla es hablarles un poco sobre cómo en Keralty hacemos la alineación de lo que es la vicepresidencia global de sistemas de información con el negocio. Efectivamente, compartimos la visión de que negocio y tecnología es una sola cosa y trabajamos en conjunto, y parte de lo que les quiero mostrar ahorita es cómo es ese esquema de trabajo. Si quieres, porfa, miramos el siguiente slide. Entonces, son unos datos generales sobre Keralty. Efectivamente, Keralty es un corporativo que trabaja todo el tema de la salud, todo el tema social y comunitario. Y ahí hay algunas cifras de lo que nosotros hacemos. Tenemos más o menos 10,000 médicos
con 8.270 centros de atención. Tenemos 346 centros de atención propios, más de 24.000 empleados y más de 5 millones de usuarios. Estamos presentes en Colombia, Brasil, Perú, Estados Unidos, México, España, Filipinas y pues otros negocios que están en expansión. Y pues obviamente es un corporativo. En Colombia las empresas que más visual tienen son Colsanitas, la EPS Sanitas, la Clínica Colsanitas, tenemos la Fundación Universitaria Sanitas, la Fundación Keralty y todo lo que es Versania para todo el tema social. ¿Listo? Si quieres, damos siguiente. Cuando comenzamos a hablar de temas de alineación estratégica, nosotros tenemos dos sombrillas, por decirlo así. Una sombrilla corporativa donde manejamos y hacemos una gestión estratégica de iniciativas, ¿sí? Que básicamente lo que busca es cómo implementamos esa estrategia corporativa y cómo se le facilita a las diferentes empresas todo lo necesario para alinear TI con todo el tema de la estrategia, ¿sí? Y pues ahí tenemos varios portafolios de proyectos, porque hay portafolios de proyectos por cada una de las empresas y adicionalmente tenemos un portafolio corporativo de proyectos. Y una segunda sombrilla que efectivamente es la gestión del portafolio de proyectos de cada una de las empresas. Todo eso está fundamentado en un marco de gestión de proyectos que obviamente es híbrido. Nosotros tenemos proyectos en metodología tradicional, proyectos en agilismo, de acuerdo a si estamos manejando un ambiente VUCA o no. Y pues eso es parte de la definición que tenemos en cómo abordamos los proyectos. Las cascadas iterativas con productos mínimos viables y victorias tempranas también dan buen resultado. Y pues obviamente el agilismo para los ambientes VUCA, pues eso es incuestionable. Y tenemos una matriz de responsabilidades ahí en el último nivel. Cada una de estas cosas que ven en pantalla tiene un modelo de cómo lo implementamos en Keralty, ¿sí? Ahorita solamente les vamos a mostrar el primer modelo de lo que es la gestión estratégica de iniciativas, para que miren cómo es todo ese proceso formal que nosotros hacemos para la alineación de las iniciativas distintas que tenemos en las empresas. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de esa gestión estratégica de iniciativas, nosotros tenemos un objetivo grande ahí y es básicamente crear sinergias a través de la administración y la coordinación de las iniciativas que se gestan en cada compañía, dándoles un alcance global y garantizando que respondan a la estrategia corporativa de Keralty, ¿sí? Lo que tenemos a la izquierda, ¿sí? que aparece con esta barrita donde aparece el negocio, las transversales, los diferentes sistemas de información, todo el tema de mejora de desempeño e innovación, no son más que fuentes que entran en este embudito verde que tenemos en el punto número 1. Si se fijan, a la izquierda, donde miramos el tema de negocio, tenemos las diferentes necesidades establecidas por cada una de las empresas, ¿sí? Y básicamente son necesidades que tienen de problemas que tenemos que resolver en cada una de las compañías, o incluso temas de creación de nuevos productos y servicios. Como somos corporativos, tenemos una serie de áreas transversales como gobierno corporativo, gestión financiera, gestión de compras y abastecimiento, todo el tema de desarrollo humano, jurídica, que son áreas transversales que también tienen necesidades de negocio que tenemos que suplir. Nosotros como tal, como sistemas de información, somos responsables de mirar todo el tema de nuevas tecnologías, todas las soluciones estructurales que se necesiten. Aquí viene el punto donde alineamos con arquitectura, digamos, es el tema de convergencia tecnológica y adicionalmente soluciones que apalanquen mejoras en los modelos de negocio. Desde el área de procesos también llegan iniciativas para todo el tema de mejora de desempeño, implementaciones de buenas prácticas, benchmarking que tenemos con otros procesos y con otros mercados, consultorías internas de mejoras que nosotros desarrollamos e incluso el mismo tema de innovación. Todo esto que está acá, o sea, son fuentes de proyectos que, como les digo, llegan a ese embudo que está en la primera posición. En mi presentación, digamos, yo pertenezco a la vicepresidencia global de sistemas de información, pero mi cargo como tal es gerente de arquitectura y procesos. Parte de mi responsabilidad es
entender todos los procesos de negocio de la organización y mirar cómo la arquitectura tecnológica responde a esas necesidades. Y a nosotros la estructura de la vicepresidencia nos ayuda mucho a hacer esa alineación. Digamos que hay otros gerentes que se encargan de todo el relacionamiento con negocio, de hacer la recogida de los requerimientos y las necesidades, y cada una de las gerencias de la vicepresidencia, digamos que se acopla perfectamente con las funciones de las otras, y entre todos hacemos un todo, somos un solo equipo. Digamos que parte de esto es mirar tecnología como un solo equipo y adicionalmente mirar el negocio y tecnología como un solo equipo también. ¿Qué hacemos con esas distintas iniciativas que llegan? En el paso número 1, pues hay una socialización o una presentación en sociedad de esas iniciativas. Básicamente nosotros tenemos reuniones con el CEO global, tenemos reuniones con los distintos presidentes de las empresas. Hay diferentes escenarios donde la estrategia se define y nosotros somos protagonistas en esa definición de la estrategia. Y hay escenarios donde nos toca comunicar. Y efectivamente ese paso número 1, ¿sí? es de comunicación, es de decirle a todo el mundo, oiga, esto es lo que está en camino por diferentes partes, ¿sí? Conózcanlo para que todo el mundo esté enterado, ¿sí? Definimos la participación o no de una o varias empresas o de uno o varios países en las diferentes iniciativas. Se define el gobierno de esa iniciativa, si se va a trabajar un tema multidisciplinar, un tema multicompañía, un tema multiinterés, porque a veces hay negocios hay proyectos que son multicara. Digamos, el aseguramiento lo puede ver de una forma, la prestación la puede ver de otra forma, ¿sí? Y pues el proyecto puede ser uno solo. Y pues se establece todo el tema de la ficha técnica de los proyectos y las iniciativas. Se verifica contra todo el tema de presupuesto, que es algo muy importante que tenemos también. Después de que eso está socializado, en el punto 2, se construye ese portafolio de iniciativas estratégicas, iniciativas que son de alcance corporativo, ¿sí? Y que parte de lo que buscamos es, digamos, definir el mercado para cada una de esas iniciativas y cuáles son esas actividades puntuales o esas actividades que tenemos que hacer para cada una de ellas. En el punto número 3, como ya lo hablaban las personas de Pricewaterhouse también, hacemos una priorización de esas iniciativas, algunas en el corto, otras en el mediano y otras en el largo plazo, entendiendo corto, mediano y largo. Largo es año y medio, 2 años, o sea, ya no estamos hablando de estrategias que son a 5 años, sino que son estrategias que son muy cortas, ¿sí? Y ahí básicamente lo que hacemos es ordenar esa lista de proyectos, ¿sí? Y mirar cómo impactan las metas y la ejecución de cada una de las empresas para dar la prioridad. En el punto número 4, pues esas iniciativas comienzan a ejecutarse. Obviamente todo el tiempo esto es una fábrica que está generando proyectos y está manejando el portafolio de acuerdo a esa priorización, porque eso es completamente dinámico. El monitoreo y los indicadores de resultado de esas iniciativas son muy importantes. En el punto número 5 hacemos toda la evaluación y divulgación de cómo van las iniciativas y los resultados que se van a lograr y que se están logrando, y si efectivamente lo que pensábamos en un principio, por lo cual se priorizó, se está cumpliendo. Y pues obviamente de acuerdo a esos resultados, en el punto 6 lo que hacemos es replicar la implementación en otras empresas, en otras latitudes, de acuerdo a lo que tengamos. Por pandemia, nosotros tenemos un tema en la organización, y es que por primera vez se nos unió lo urgente y lo importante, y efectivamente eso nos hizo hacer que esta alineación fuese mucho más fuerte, ¿sí? Y es parte de lo que quiero mostrarle ahorita, algunos de los ejemplos de las cosas que hicimos en pandemia, donde efectivamente la sinergia con negocio y la definición y la co-creación con negocio fueron fundamentales para sacar estas iniciativas en tiempo récord como las sacamos. Siguiente slide, por favor. Entonces, algunos ejemplos de proyectos que hicimos. Pues nada, todos ustedes se enfrentaron con el esquema de vacunación. Efectivamente, para nosotros la vacunación fue un reto. Montar un sistema para hacer todo el tracking de la vacunación, saber cada uno de los biológicos que estábamos administrando, cuáles eran multidosis, cuáles eran unidosis, mirar dónde estaban cada uno de nuestros usuarios, cuáles eran los lugares más cercanos que tenían
No sé si vieron Movistar Arena, por ejemplo, que fue uno de los escenarios más grandes de vacunación que nosotros montamos, establecer todos los procesos y poner toda la tecnología de soporte como sistemas de información para la vacunación, manejar desde el paso 1, que es la contactabilidad y el agendamiento de la persona, la vacunación en sí, la administración del biológico, todo el tema de la observación, posteriormente el seguimiento post-vacunación y un tema de indicadores que es parte, digamos, integral de lo que hicimos. Fue uno de los retos a los que nos vimos abocados, tanto en procesos como en tecnología, montar esto en tiempo récord, responderle a las necesidades del gobierno cuando refería a cada uno de los grupos de vacunación y a cada uno de los ciclos, mirar la multidosis y demás, pues obviamente fue un reto bastante grande y exigía un dinamismo y un agilismo en la forma de ir montando productos mínimos viables que fuéramos complementando básicamente con el tiempo. Siguiente, por favor. Antes de que la vacuna apareciera, ¿sí? Otro de los temas con los que nos vimos enfrentados fue hacer el seguimiento del COVID como tal, ¿sí? Entonces ahí nos tocó montar diferentes esquemas de reporte, montar chatbots para que nuestros usuarios pudieran reportar su estado de salud, pudieran hacer una encuesta, activar todo el call center para llamar a cada una de las personas, comunicarnos con la información que el gobierno mandaba y cada uno de los medios, activar portales, activar apps para permitir hacer esos 6 pasos que están acá, que básicamente es el registro del usuario dentro de esa base de datos de seguimiento, hacerle una encuesta inicial a ese usuario para ver su estado de salud, de acuerdo a esa encuesta inicial, direccionarlo para ver, de acuerdo al riesgo, qué tipo de cosas teníamos que hacer, si era un paciente que teníamos que remitir a una de las clínicas, si era un paciente que teníamos que ir a tomarle una muestra. Entonces, definir esa atención que le íbamos a hacer, mirar si le teníamos que tomar una muestra, mirar si teníamos que mandarle un médico a la casa, si tenía comorbilidades, cómo era la mejor forma de abordar a cada uno de nuestros usuarios para preservar la salud de la mayor cantidad de ellos. Y si efectivamente salían positivos para COVID, cómo hacer el seguimiento, cómo hacer la hospitalización, el control en UCI, a los que llevaban a UCI y todo ese tipo de cosas. En el paso número 5 era precisamente hacer todo ese seguimiento, control, medición, lanzar alertas, estar pendiente del usuario cada día por medio, de acuerdo a cada una de las patologías que tuviera o las comorbilidades que tuviera, y efectivamente cerrar el caso cuando ya el periodo de la enfermedad había pasado y ojalá en la mayor cantidad de casos se hubiese llegado a feliz término. Entonces, seguimiento de COVID fue otra cosa que nos tocó hacer, nos tocó desarrollarlo en la marcha, todo el país estaba, y pues todo el mundo estaba definiendo cómo hacer este seguimiento, cómo era la mejor manera, era un proceso completamente dinámico, con unos sistemas de información que tenían que estar variando muy rápido para dar respuesta a las nuevas definiciones de procesos, porque casi que eran procesos que estaban cambiando semana a semana de acuerdo al comportamiento de la pandemia, ¿sí? El último de los proyectos de los que quiero hablarles es el tema, si le das Nets, por favor, es el tema de la sala de espera y la consulta no presencial. Para nosotros proteger la salud de nuestros usuarios era muy importante y evitar el contagio por asistir a sitios físicos también lo era. De los primeros retos que tuvimos que atacar en la pandemia fue cómo brindarle a todos nuestros usuarios una consulta no presencial, cómo ponerle una sala de espera que él se sintiera en un consultorio normal donde pudiera hacer su trámite, le pudieran avisar cuántos usuarios faltaban para ser atendidos y demás. Y acá la experiencia es muy bonita, digamos, y hablando de productos mínimos viables, cuando nosotros montamos nuestra primera consulta no presencial, se le mandaba un link y el personaje quedaba en una pantalla negra y tenía que esperar al médico a que llegara. Y efectivamente nosotros decíamos, venga, nos está pasando lo mismo que nos pasa presencialmente, y es que el médico todavía está con el paciente anterior. Y como está con el paciente anterior, pues no ha llegado a este que está en la cita y ya lo está esperando en la sala. Entonces dijimos, no, venga, necesitamos ponerle una sala de espera para que él sepa que el médico está atendiendo a otro, para que él sepa cuántos turnos tiene que esperar a que el médico tenga que atender para poderlo atender a él. Entonces, digamos, montar la sala de espera y la consulta no presencial también fue uno de los retos bonitos que asumimos en la pandemia y que obviamente fueron todos esos retos
fuertes de transformación digital y de llevar al usuario al mundo digital, que pues hicieron que esa cosa de alinear la estrategia de TI con el negocio se viera claramente en qué era. Ese es el mensaje que quería traerles hoy. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias a ti. Gracias por compartir esos muy buenos ejemplos. Yo como usuario te lo agradezco porque sí, me hicieron prueba a través de todos estos procesos y bueno, y la vacunación igual. Pero bueno, traes a la mesa un concepto muy importante que es hacer un solo equipo. Y así esa gestión que nos mostraba seguramente fluye mucho mejor cuando se tiene esa mentalidad de que somos un solo equipo. Gran tip el que nos das. Bueno, muchas gracias nuevamente, Carlos. Y ahora, para finalizar nuestras presentaciones, vamos muy bien de tiempo, vamos un minuto adelantado. Tenemos otra visión de otro aliado de XC Technology. Humberto Arango está en Medellín. Humberto es ingeniero de sistemas de AFIT, músico por vocación, formado en Bellas Artes. Bueno, ya sabemos para el próximo concierto. Ha logrado conocer y detallar importantes industrias, retail, aviación, energía, seguridad, finanzas, alimentos y bebidas. Así que yo creo que va a ser muy interesante lo que nos vas a plantear junto con nuestro aliado de XC en todos estos y cómo llegar a nuevos modelos de negocio, ¿sí? Con más de 30 años de experiencia en esta industria. Ha trabajado en organizaciones como Almacenes Éxito. Y bueno, ahora tiene una trayectoria en arquitectura de soluciones y ventas en Unisys, ahora en DXC, como consultor y gerente de ventas en Medellín. Bueno, Humberto, bienvenido, muchas gracias por estar nuevamente acá, el piso es tuyo. Bueno, muy buenas noches para todos, muchas gracias por este espacio. Vamos a hablar cortamente porque en realidad, pues creo que ya se ha abordado muchos de los aspectos de cómo TI puede alinearse y ayudar a transformar los negocios. Nosotros hoy vamos a compartir simplemente unas ideas de nuestro framework metodológico que corroboran mucho de lo que nos han compartido el día de hoy. Ricardo, si le da siguiente, por favor. Y yo creo que pues, en las diversas ocasiones que he tenido que hablar sobre los temas de transformación y cómo llevar las organizaciones a que puedan vivir un mundo digital, siempre he dicho como varios mensajes. El primero es que no es una camisa talla única que le sirva a todas las organizaciones. Todas las empresas tenemos necesidades diferentes desde el punto de vista de cómo apoyar estratégicamente la visión de cada uno de nuestros negocios. También he aprendido de que este es un viaje que es largo y complejo y que no por eso hay que desanimarse, sino por el contrario, siempre ser consecuentes con las metodologías y las herramientas que utilizamos para apoyar de manera estratégica desde TI a las organizaciones. Pero también he visto también de que esto es un elemento que suma muchas capacidades y esas capacidades también hay que transformarlas. No es posible tampoco emprender un viaje digital de una organización cuando los modelos operativos, los recursos, el talento y la cultura pero no están alineados con esas necesidades digitales y esas necesidades de transformación de las organizaciones. Como bien lo han dicho todos, esto es un poco más complejo que herramientas. Esto es un mundo en el que en realidad tenemos que entender cómo son las organizaciones que tenemos hoy en día, cómo tenemos estos elementos heredados, cómo tenemos unas prácticas que de alguna manera intrínsecamente nos impiden y de factores externos, como lo mencionaba la vivienda ahora, desde el punto de vista legal también nos lo cohíben y no nos permiten avanzar. Sin embargo, es un tema de experimentación, ¿cierto? De apertura, de transparencia, de poderse dar la oportunidad de pensar y de desarrollar y ver que hay cosas que funcionan y también de manera resiliente entender que hay cosas que van a fallar y que fallarán, ¿sí? Siguiente, Ricardo. Y en ese mundo, pues nosotros lo que hemos tratado de ayudar a las organizaciones es a darle un norte
a cómo las organizaciones de TI pueden alinearse estratégicamente con las definiciones de los negocios. ¿Sí? Finalmente, siempre hemos entendido y siempre hemos visto de que hay ciertos modelos que se necesitan dentro de las organizaciones. El primero tal vez es el de innovación digital del negocio. Siempre que hablamos de innovación digital en el negocio, como ya lo hemos visto, tiene que haber un para qué, tiene que haber un por qué. ¿Por qué es importante ese modelo de innovación digital? En sesiones anteriores, cuando hemos tratado este tema, hemos visto organizaciones que tienen cientos de miles de clientes por los cuales una innovación digital es enfocada y dirigida a esos clientes. Pero también tenemos otros sectores que no tienen esos cientos de miles de clientes, sino que sus clientes se cuentan en centenas, tal vez en cientos o doscientos, algún número muy finito y muy corto de clientes, pero que no por eso no pueden optar por modelos de transformación digital, ¿cierto? Lo otro es que todos estos modelos siempre tienen que tener un marco de experiencia con respecto a sus clientes. Y ese marco de experiencia, como lo mostraron ahorita en nuestros ejemplos de la vivienda y de Keraldi, pues siempre tiene una finalidad, una vocación, ¿cierto? Y esas finalidades y esas vocaciones están medidas en términos o de la usabilidad, o de la facilidad, o de eliminar las complejidades, o de poder generar factores de automatización o de tranquilidad para los usuarios acerca de que su proceso, pues de alguna manera, está completo y es seguro en todas las etapas en las que se tiene que ver con la transaccionalidad con una organización. Y está por último todo el tema de transformación de procesos. Siempre que tocamos elementos de transformación desde TI para la organización, estamos buscando cómo cambiar los procesos. Y cuando decimos cómo cambiarlos, es en todas las aristas, es en cómo hacerlos más simples o es en cómo incluso hacerlos diferentes, ¿cierto? Apoyados obviamente sobre los temas de tecnología. Y aparecen aquí tres elementos muy importantes desde el punto de vista de cómo estos frameworks de alineación de tecnología con el negocio son importantes. Y uno tiene que ver obviamente con todo lo que es cómo acompañar esa experiencia de viaje de los usuarios, y cuando los usuarios no son solamente los de TI, no son solamente los dentro de una organización, sino es toda la comunidad extendida de una organización, clientes, terceros, socios, aliados estratégicos, que hacen parte de todo ese torrente de generación de procesos y de generación de valor dentro de las organizaciones. Y ahí aparecen entonces los sistemas de engagement. ¿Cómo voy a tener conciencia de cada uno de esos actores, de cada una de esas particularidades de todos esos grupos que interactúan conmigo? Voy a poner simplemente un ejemplo que todavía no he visto, no pases todavía, todavía no he visto, pero qué tal que existiera un marketplace para banca hipotecaria, por ejemplo, donde quien tiene un terreno para desarrollar, pero que también tiene una inmobiliaria que de alguna manera le ayuda a mercadear ese proyecto, pero que tiene unas fuentes de financiación y aparece la banca, pero que al final del día, cuando esa inmobiliaria empieza a vender esos proyectos, los vendes a consumidores finales. Pero que esos consumidores finales necesitamos al final del día también nuevamente apoyo de la banca para poder desarrollar ese futuro de vida que necesitamos ahí. Pero que ese futuro de vida no se desarrolla si no están los evaluadores, si no están las notarías, si no están los procesos internos, si no están las aprobaciones de crédito, si no están las documentaciones, si no están los pagos que se deben de hacer a quien está ofreciendo no un tipo inmobiliario. Entonces, todos esos elementos hacen parte de todo ese engagement, porque hay una cantidad de actores internos y externos dentro de ese proceso que hacen parte de todos esos modelos de transformación, ¿cierto? Luego aparecen todo el tema de sistemas de registros, y esos sistemas de registros al final del día es la data, toda la data con la que cuentan las organizaciones para poder potenciar todos estos modelos de transformación.
Y aparecen también pues todos los elementos de tecnología que apoyan y mejoran los procesos de experiencia. Y esos procesos de experiencia, pues al final del día necesitan recolectar información, necesitan analizarla, necesitan generar reportes, necesitan detectar, necesitan decidir. Y por eso aparecen dos elementos también muy importantes, que son todos los que tienen que ver con automatización inteligente, pero también con automatización industrial. Y aquí tenemos que reconocer de que pues, existen otras industrias también complejas que no solamente tienen que automatizar data, sino que también tienen que automatizar señales. Y es el caso, por ejemplo, de las empresas de servicios públicos, que tienen que automatizar señales de agua, de gas, de energía, de recolección de basuras. La banca financiera que también tiene que automatizar señales provenientes de fallas dentro de sus plataformas tecnológicas y sus plataformas de cajeros y sus plataformas extendidas desde el punto de vista de captación y colocación de dineros, como, no sé, un datáfono o algo así. Industrias como las de alimentos, que tienen elementos muy importantes desde el punto de vista de todos los modelos de producción en masa y que son controlados a través de sistemas industriales. Por eso es que es importante que la automatización pues vaya no solamente a los niveles de TI, sino también a los niveles de industrialización. Y como lo mencionaban ahora antes, pues están esos tres elementos de mantener un delivery constante, mantener una organización siempre a la vanguardia, que permita, entre otras cosas, estos frameworks, lo que permite pues, de alguna manera es poder tener experiencias que se puedan de alguna manera capitalizar, que no hayan fronteras como les mencioné ahora, sino que simplemente pues esto sea un torrente colectivo entre todos los actores de una organización y que permiten explorar nuevas fuentes de ingresos dentro de las organizaciones. ¿Sí? Siguiente, Ricardo. Finalmente, pues como para no extender más en esto, nosotros obviamente aportamos como todo el conocimiento a través de múltiples industrias, con unos modelos como, que se soportan a través de estas metodologías, que resumen de manera muy estructurada, como lo han presentado nuestros amigos de Cencosud, los de Keralty, los de la vivienda, todo su transcurrir de tecnología en cómo alinear estos proyectos de tecnología dentro de las organizaciones. Nosotros lo único que pretendemos con estas metodologías es darle un orden, un norte, un valor estratégico dentro de cada organización, de cuándo hacer qué y por qué, de cómo valorar si se quiere decir, el retorno de inversión de cada una de estas iniciativas. Y ese retorno de inversión, obviamente, pues fue en un enfoque financiero, pero también en un enfoque de transformación y de impacto en el mercado, ¿cierto? Y siguiente, Ricardo, son tecnologías o metodologías, pues que las analizan distintos analistas de mercado y que dan unas valoraciones desde el punto de vista de su presencia, no solamente en las industrias transversales como lo hacemos nosotros, sino también en las industrias que tienen un poder focalizado, como son las tecnologías, las manufactureras o las tecnologías de industria que se enfocan mucho en todos estos temas de revolución 4.0. Ahí está pues el link para los que quieran entrar un poquitico más a ese análisis de frameworks y ahí hay unas metodologías detalladas, incluso la nuestra, acerca de un poquito más en detalle de cómo son todos estos componentes y artefactos que permiten darle un norte y una orientación a la tecnología con referente al negocio. Eso era pues todo lo que quería compartir con la audiencia del día de hoy, simplemente decirles que efectivamente detrás de todo esto que hacemos las organizaciones, pues existe un framework metodológico que ayuda y que impacta directamente los beneficios dentro de una organización. Muy bien, gracias Humberto. Y bueno, gracias a todo el equipo de XC, a Luz Estela, a Jorge, que también lo veo aquí, que está la información. Bueno, traes un punto muy interesante sobre la experiencia. Y claro, esto tiene que tener una experiencia muy relevante para la organización, para todos los que hacen parte de usar estas metodologías y ese framework que nos comentan. Muchas gracias nuevamente Humberto por compartir. Bueno, ahora tenemos la sesión de interacción, de ver las preguntas que hay. Entonces, vamos a ver que tenemos
Si tenemos algunas preguntas, todos pueden activar aquí sus cámaras, sus micrófonos. Si quieren, mientras van pensando, las pueden escribir en el chat o las pueden decir. Solo levanten la mano y ahí estamos prontos para responder. Pero quizá tendría una primera pregunta para Jorge y para Mauricio, ¿no? Hablando de estrategia, de liderazgo y esa alineación con el negocio. Muchas veces estas decisiones se juegan en las grandes ligas, ¿no? Hablando de las grandes ligas, pues la junta directiva, el directorio de la organización, ¿no? ¿Cuál es la visión que tienen alrededor de cómo alinear el negocio desde esas grandes ligas? No sé, Jorge o Mauricio. Sí, claro que sí. Pues nosotros que hemos venido desarrollando acá y con la experiencia de haber participado en diferentes eventos y también en proyectos, lo que sí vemos es que si el compromiso de la alta gerencia no está garantizado, el paso hacia abajo en cada uno de los diferentes niveles es súper difícil. O sea, esto realmente, todo lo que se dice ahí en teoría, sí, el compromiso de la alta gerencia, pero esto realmente sí tiene que ser así. Y si no, hay que encerrar primero a esa cúpula y darles la capacitación, entrenamiento, filosofía, hasta que compren y tengan claramente cuál es la visión que debe tener. Aquí, claramente, lo que nos ha tocado también a nosotros es explicar, hace más de 5 años, cuando viene el concepto de transformación digital es de todo, ¿cierto? Entonces, transformación digital es desde tener la página web o tener un dron o tener las aplicaciones de traer automatización de procesos. Y lo que fue la democratización de la tecnología por los temas de accesibilidad y asequibilidad que tenían, por los costos y todo, esto hizo entrar a las organizaciones a una mala concepción en algunos casos de que la tecnología tan solo era fácil traerla, incorporarla y de una vez ponerla a andar. Cuando pasa el tiempo, ¿qué es lo que nos hemos venido dando cuenta? Que hay que tener los conceptos de arquitectura, siguen siendo más vigentes ahora que en cualquier momento. Las empresas que venían bien estructuradas con una arquitectura empresarial robusta fueron capaces de administrarlo. Las que no, empezaron a tener los problemas de cómo hago yo el control, seguimiento de quién tomó una decisión, en dónde se movieron las cosas, porque empezaron a mover todos los hilos por dentro y fue muy difícil. Y ahí es donde se generan los riesgos también. Pero de las grandes lecciones aquí es, uno, que esta plana mayor entienda claramente que esto es un proceso de movilizar toda la organización, pero al mismo tiempo de tener una estructura a nivel arquitectural, arquitectura empresarial fuerte, para que esto vaya alineado de buena manera. Eso principalmente. Dejo ahí también abierto para que otros, sobre todo, me complementen, no me van a contradecir, por favor. Mentiras, bienvenidos. Bueno, mientras van pensando la contradicción, quiero ir con Manuel. Manuel nos trajo un ejemplo de la disponibilidad de productos, ¿no? Y cómo ese objetivo en común. Pero ¿cómo era antes, Manuel? ¿Cómo era antes cuando no había esa sincronización en los objetivos? ¿Cómo funcionaba la organización para no llegar, o para las que están en eso, cómo migrar a ese modelo 4.0, si lo podemos llamar de alguna manera, Manuel, que nos mencionaste? Sí, mira, uno empieza a leer la historia que muchos de nosotros hemos vivido y te das cuenta porque el modelo fracasado, ¿no? TI desarrollaba soluciones que el negocio al final no terminaba implementando, o las usaba 3 meses y después las dejaba de usar. La razón, falta de alineamiento. ¿Ok? Eso es clarísimo. ¿Ok? O desarrollabas algo y no estabas atacando un problema de negocio, entonces no veían el valor de TI, por eso decían, bueno, TI no tiene valor. Entonces, por eso es importante este alineamiento y que solo seamos uno. Y fíjense que yo no lo puse quizás en la gráfica, ¿no? Porque hablamos de los objetivos estratégicos de negocio, pero sobre la parte de arriba, para esos objetivos estratégicos de negocio, parte, por ejemplo, de nuestro éxito es foco en el cliente.
Eso es fundamental para si todos estamos alineados en que el foco es el cliente y que los objetivos estratégicos de la compañía van a tener ese foco del cliente, vamos a ser todos exitosos. Pero eso es lo que yo te diría, Ricardo, que la historia nos lleva a que uno dice, oye, ¿y por qué tal solución no la utilizaron nunca? ¿La utilizaron parcialmente? Bueno, porque no había alineamiento, cada quien iba por su camino, sin duda, ¿no? Perfecto, sí. Y ahí es donde uno dice, esa plática se perdió. Que me imagino que a muchos de los que estamos aquí le debió haber sucedido, ¿no? Perfecto. Bueno, lo fundamental es estar en esa era del objetivo en común. Y siguiendo esta misma línea, Jessica, y hablando de tus 14 proyectos muy buenos, a propósito, muy interesantes todos, y en esa fase de creación, cuéntanos algo que no funcionó, para no, digamos, compartir lo bueno, obvio, muy resultados, pero para no hacer esa experiencia. Bueno, hay un ejercicio que teníamos muchas ganas de sacar al aire y era un ejercicio de IoT con las empresas de retail. Yo no sé todavía si es por la madurez de esa tecnología o por digamos, porque en ese segmento y en esa industria tienen como en paralelo abiertas varias iniciativas que ha sido muy complicado concretar la estructura de una prueba de concepto y bueno, pues contarles que hemos hablado con varios de los actores más relevantes de esa industria en el país y no, digamos, no ha sido posible como concretar. Estamos todavía haciéndole como análisis a las lecciones aprendidas de eso. Cuando las tenga prometo compartirla con ustedes, pero por ahora creo que un elemento importante ahí es el tipo de tecnología que estamos tratando de testear. Venimos escuchando hablar de IoT hace bastante tiempo y digamos, todavía como que implementarla a escala grande no ha sido pues del todo satisfactorio. Esa se me ocurre. Bueno, Jessica, aquí tienes un master retailer, ¿no? que es Manuel, así que los vamos a poner en contacto a ver que te dé Buenísimo. tips de cómo se mueve ese ecosistema. Gracias, Jessica. Gracias, Ricardo. Y por otro lado, pues nos mencionaba Carlos que en Keralty cómo formaban un solo equipo. Carlos, ¿cómo hace uno para formar un solo equipo en pandemia, cada uno en su casa, y con todos los retos de hacerlo ya? O sea, uno arma equipo, se los lleva a almorzar, los invita a desayunar, pero ¿cómo hicieron para hacerlo en la virtualidad? Mira que tocas un punto importante. A nosotros como Vicepresidencia Global de Sistemas de Información nos tocó garantizar que todos se pudieran ir para la casa y que todos pudieran trabajar desde la casa, ¿sí? Entonces, ese fue el primer punto a resolver. Cómo nosotros mismos estábamos en la casa, porque en Colombia el tema fue de un viernes para un lunes festivo, ¿sí? Y en esa parte nos tocó organizar todo el mundo para comenzar a trabajar remoto, ¿sí? Y nos tocó, nosotros teníamos iniciativas de trabajo en casa ya funcionando. Obviamente no toda la empresa estaba trabajando en casa, eran unos pilotos que se estaban haciendo. Y lo mismo, nosotros teníamos consulta no presencial montada desde hacía 2 años, ¿sí? Pero en la primera semana que montamos la consulta no presencial de pandemia, hicimos más consultas que en todos los 2 años que llevaba la iniciativa funcionando, ¿sí? Entonces, ¿cómo hicimos para aprender a trabajar desde la casa, en la marcha? O sea, ¿qué pasó? Muchas de las relaciones se depuraron y, como les decía, lo urgente y lo importante se encontraron y casi que todo lo otro se decantó y nos tocó filtrar las iniciativas estratégicas y las iniciativas de mayor impacto que teníamos y comenzar a trabajar en grupo a través de esas iniciativas. Las herramientas remotas nos sirvieron. Nosotros nos fuimos para la casa, como te digo, un viernes y duramos 1 año completamente distanciados y aprendimos a trabajar desde la casa con las herramientas que teníamos. ¿Sí? Bueno, muy interesante, sí. Lo hicieron, y bueno, y la salud, ahí no puedes arriesgar mucho, ¿no? Todo tiene que funcionar. Exactamente. Perfecto. Humberto, nos contabas un poco de las experiencias, la metodología, pero ¿qué tanto que afecta la cultura de las organizaciones o la cultura de los mercados, los países
en Colombia puede ser muy diferente de cómo se implementan estas metodologías y ese desarrollo de experiencias. ¿Qué tanto es tu visión al respecto, del aspecto cultural? Sí, hay algo que mencionamos ahora y es que pues, nosotros somos de esa generación X a la que pues, hay muchas historias que están sin registro, gracias a Dios. Hay otras historias más recientes que ya tienen registro, pero que nos ha tocado muy complejo porque hemos Hay que darle de pasado comer al de... perro, Humberto. Es que son muy locas y ellas tienen que dar la última palabra en todas las reuniones. Es algo horroroso. Entonces nos ha tocado unas transformaciones muy profundas. Yo creo que una generación como la nuestra que ha pasado, pues en mi caso, desde las tarjetas perforadas hasta la tecnología cuántica, pues tiene mucho que contar acerca de transformación cultural. No es un tema sencillo en las organizaciones. Yo creo que hay unos factores importantes cuando las organizaciones deciden aceptar tecnologías digitales que empiezan por el temor. Una de ellas es el temor a perder lo conocido. Otra de ellas es el temor a perder la estabilidad. Otra de ellas es el temor a enfrentarse al fracaso, ¿cierto? Porque no todo esto funciona como uno quisiera. Yo siempre he dicho que en tecnología lo único transparente son las ventanas de las oficinas. Lo demás es susceptible siempre de mejora, de falla y de catástrofe, si se quisiera decir. Entonces, es muy importante que las organizaciones trabajen en ciertos pilares. Lo primero, en cambiar las competencias y las aptitudes de las personas. Eso no es sencillo. Pero creo que hoy en día las organizaciones se están llenando de una mezcla interesante de generaciones en las que la experiencia de nosotros, los más viejitos, es muy importante, pero la innovación y los retos que traen los más jóvenes es también muy, muy valiosa. Y por otro lado, también de explorar métodos, y explorar esos métodos, pues van desde los éxitos más rotundos, como también hasta los éxitos menos insospechados, como también a asumir de manera con mucha interés a los fracasos y aprender de ellos y mirar cómo las organizaciones podemos reconstruir sobre esas fallas, ¿cierto? Muy bien. Yo creo que Gracias, eso es lo Humberto. más importante. Perfecto. Hemos levantado aquí la mano. Luis, ¿quieres abrir tu micrófono? Hola Ricardo, todos buenas noches. Muchas gracias por haber compartido sus experiencias. Un tema común cuando hablamos de estas temáticas es el uso de indicadores. Llámese KPIs o como los nombres le están dando el agilismo ahora son distintos. La pregunta es de qué manera reorientamos esos indicadores de tal manera que se vuelvan indicadores de beneficios y no de capacidades. Que no sea comprar el computador o habilitar la tecnología o habilitar la nube, sino que realmente esos indicadores logren estar atados a la estrategia. Porque en la medida en que tengamos indicadores atados a la estrategia, logramos el alineamiento y en caso contrario seguimos con el divorcio. Gracias, Ricardo. Perfecto. No sé si la tomas tú, Jorge. Que trajiste el método de... Sí, sí, arranco un poco como contando también en estos nuevos enfoques del agilismo empresarial. Uno de los principales puntos que se tocan es inclusive enseñar a las organizaciones a permitir el error. Y hay ejemplos claros en modelos así como los de Spotify o bueno, de muchos otros que nosotros vamos y hacemos ese tipo de implementaciones donde dentro de esos indicadores está qué tanto la gente está fallando. O sea, va en contra a todo lo que nosotros estamos pensando, pero en la filosofía es, si tenemos bien preparados, estamos dentro de los rieles de lo que significa el agilismo y en la medida que se generan esos intentos, errores, lo más importante es errar, pero para recuperarse rápidamente, hacer la iteración y empezar a mejorar, ¿cierto? Todo esto es un camino de mejoramiento. Entonces,
cómo hacer para vincularlos. Desde allí estamos arrancando en romper el esquema de decir que esto, como lo estaba mencionando ahora Luis, que sea etéreo y que empiece a terminar en datos mucho más específicos y que ojalá estén amarrados a esos temas que sean más financieros y de la estrategia del negocio. Dentro de eso, pues hay otras cosas para desarrollar que ya se juntan mucho más en lo que son los retornos de inversión y que se les puede dar mucho más cabida, pero principalmente en los temas de innovación. Cuando nosotros entramos, vemos que la innovación, la gente se enfoca principalmente en mejorar producto, pero hay otras formas de hacer innovación en modelos de negocio, en canales, en la estructura. Entonces, existe pues la teoría de las 10 formas de innovar de este autor Dowling, donde también enfocamos y dirigimos esto para que las empresas realmente abran mucho más el espectro a que no sea solamente el producto, servicio o lo financiero, sino que hayan más cosas. Dejo hasta ahí un ratico a ver quién más también tiene algún otro concepto. Perfecto. También tenemos acá una pregunta de Ricardo. Pregunta para todos los speakers. ¿Es necesario que el área de TI, reporte directamente a la presidencia para lograr la transformación? Manuel dice sí, por supuesto, sí. Y como dice Jorge, ¿quién quiere llevar la contraria? Si es un área estratégica, tiene que reportar a la presidencia. No puede reportar a otra área. Sin duda. En muchas ocasiones reporta al financiero, ¿no? Pero al final del día yo creo que es muy importante reconocer de que TI está tan involucrada y tan inmersa dentro de todas las operaciones de las organizaciones que tiene que tener esa prevalencia desde el punto de vista de cómo poder hacer ver desde sus capacidades técnicas la visión estratégica de cada negocio, ¿cierto? Yo creo que Manuel me entendería cuando le digo que si uno quisiera arañar unas cuantas décimas de la merma, uno no podría estar supeditado simplemente a que las personas de logística o de operaciones del retail quisieran entenderle a uno ese mensaje, sino que uno tendría que estar sentado en ese board de directores explicándose específicamente cómo tecnología puede ayudar a arañar cuántas décimas de la merma en el retail y poder comprometerse, porque vuelvo a la pregunta anterior, parte de poder alinear la estrategia de TI con el negocio es poder encontrar los dolores reales, con números reales, y cómo la tecnología en sus inversiones puede ayudar a alivianar esos dolores reales. Yo no voy a decir que es un modelo de retorno de inversión, porque siempre tendrá que existirlo, pero si finalmente yo soy capaz de mejorar las capacidades operativas, las capacidades financieras, los rendimientos al final del día de cada organización, pues qué mejor manera de poderlo alinear y qué mejor manera de poderlo hacer que estando de frente con todo el equipo de dirección de una compañía, ayudándoles desde el punto de vista de la tecnología a entender y comprender cómo lo podemos lograr, ¿cierto? Sí, ahí, déjame agregar algo que yo creo que es importante, que es lo que yo he vivido en mi experiencia profesional, ¿no? El tema fundamental es que va a depender mucho del gerente, director, CIO, ¿ok? Si habla muy técnico, normalmente no lo entienden y por eso muchas veces lo ponen a reportar de finanzas. Entiéndete tú con este problema, ¿ok? Y eso es un desafío para nosotros. Es que es verdad, nosotros tenemos que hablar en lenguaje de negocio. Tenemos que traducir los aspectos tecnológicos a negocio. Tenemos que hablar de cuál es el valor que podemos hacer negocio. Lo decía Humberto. Oye, tengo aquí una oportunidad para mejorar la merma, unas décimas. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer A, B y C. Pero si le empiezo a hablar de buys, le empiezo a hablar de servidor y todo, nadie va a entender y va a ser complicado. Y eso es lo que sucede con muchos presidentes de compañías que no lo entienden, que se le habla muy técnico. Y por eso es que ustedes ven que hay muchas compañías que sí han progresado, otras que no. Yo creo que va mucho
en nosotros, en dar ese cambio de hablar más en lenguaje de negocio, en valores estratégicos y tratar de hablar lo menos posible de tecnicismo. Si le decimos, te voy a traer IoT, te voy a traer inteligencia artificial para cambiarte la merma, olvídate que no va a funcionar. No va a funcionar. Sí. Bueno, yo creo que para ir cerrando, agradecerles a todos nuestros speakers. Han hecho una contribución muy importante a la comunidad, compartir creo que aprendimos muchísimo. Y bueno, agradecerle a Eduardo que confió en mí hoy, delegándome la dirección de esta plenaria. Eduardo tiene algunos inconvenientes de internet, de conexión. Entonces, bueno, Eduardo, espero haber estado a la altura y de verdad, Jorge, Mauricio, por supuesto, Jessica, Humberto, Carlos, Manuel, muchas gracias por su participación, a todos por sus preguntas. Creo que abordamos el tema y bueno, aprendimos todos y generamos esa inteligencia colectiva que necesitamos. Muchas gracias. Mil gracias a todos. Feliz noche. Gracias a ustedes por la Una invitación. feliz noche. Muy amable. Chao, chao. Hasta Buenas luego. noches. Chao, Gracias. gracias. Gracias a todos. Sí. Hasta luego.